Cuando quieran. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Montecarlo. Hoy conversando nuevamente sobre la campaña electoral de cara al balotaje. Estamos a 18 días de la elección. A 18 días que volvamos a votar. Va a ser un día particular porque se conoció la primera encuesta después de lo que fue la votación del último fin de semana de octubre, donde ya todos sabemos, lo hemos conversado. El Frente Amplio votó un poco por debajo de sus expectativas. El Partido Nacional perdió votos, pero claro, la coalición opositora parte con ventaja, por lo menos así lo ven todos los analistas de cara al balotaje. Estamos recibiendo a alguien que la verdad, bueno, en cuanto a su apuesta personal de llegar al Senado, quizás no le fue tan bien. Pero ciertamente hay que marcarlo, cuando él decida dar el paso de sumarse a apoyar la candidatura de Daniel Martínez, los números le dan bastante peor al candidato del Frente Amplio. Fernando Amado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos andas? días. Buen día. Encantado de estar por acá. Hay algo de eso también, ¿no? Yo sé que ustedes no hacen el balance todavía, pero... No, a ver, digo, varios datos rápidos. El primero es que cuando dimos el paso, lo dimos sin especulación. Es decir, fue un paso convencido de hacer un acuerdo con Daniel Martínez y con el Frente Amplio, manteniendo, sí, la independencia que tanto nos no importó incorporarse al siempre. Frente Amplio. Exacto, digo, y es algo que se ha mantenido y se mantendrá. Por eso se logró ese acuerdo, ¿no? Y por eso también en aquel momento fue tan bien recibida la propuesta de Martínez de ampliar el progresismo yendo a buscar gente de afuera. El pesaje, y bueno, el pesaje, a ver, antes de esta elección, mi sector pesaba 0 votos. ¿Por qué? Porque no teníamos reales índices de los cuales agarrarnos, porque las internas de los partidos son otra lógica de participación, son otra lógica, digamos, de competencia. Bueno, a partir de ahora hay 23.419 uruguayos y uruguayas que nos apoyan, ¿no? Es decir, es un número que a nosotros nos genera, obviamente, un espaldarazo, no solo un espaldarazo, sino nos genera mucha responsabilidad. No, la distribución geográfica de los votos nos jugó una mala pasada para poder cristalizar banca, esa es la realidad, porque tuvimos más votos en el interior que en Montevideo, y por eso no accedimos a la banca en Montevideo, pero notoriamente, es decir, ya hace años que de alguna manera lo que nosotros veníamos era poniendo la semilla de un proyecto a mediano y largo plazo, que ahora sí ya, digamos, empieza a tener vuelo propio, ¿no? Ahora, queda claro que sin manga en el Parlamento es más difícil. Pero nuestro camino siempre ha sido como difícil, ¿no? Es decir, siempre hemos elegido dentro de los caminos posibles los más difíciles. O sea, si vos a los 18 años, cuando yo empecé a militar, decías, bueno, ¿cuál es el camino para decir vamos a militar en un partido que tenga expectativa? El último partido de la tabla era el Partido Colorado, ¿no? Y sin embargo elegimos militar en el Partido Colorado por la convicción de las ideas de que allí era donde se había desempeñado y había hecho historia Valle Ordóñez. Bueno, y nos comimos la crisis del 2002 teniendo 21 años y salimos en el 2004 con nuestra propia lista dentro del Foro Vallista, pero con lista independiente, marcando nuestros votos, 439 votos en el 2004, que nos permitió a mí ser convencional nacional y a Martín Bueno, convencional departamental del Partido Colorado, en una elección en la cual ser colorado era como tener todas las plagas juntas, ¿no? Después no era el camino más fácil el de Vamos Uruguay, de fundar un sector que se ponía enfrente de dos pesos pesados, Sanguinetti y Jorge Valle, ¿no? Es decir, en ese momento todos, si yo venía a hablar contigo en ese momento, me iban a decir, es bravo tumbar a las estructuras de la 15 y el foro, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, bueno, detrás de Bordaberry armamos Vamos Uruguay, fuimos armando una estructura a nivel nacional que terminó ganando casi por el 80%, 70 y pico por ciento la interna aquella en 2009 y haciéndose del control del partido. Ahí es que yo llego a la banca de diputado. Desde ahí, el mejor y el camino más fácil hubiese sido hacer un poco la plancha, o sea, hacerse conocido porque la banca, como vos decías, ayuda a tener una visibilidad, etcétera, etcétera, pero ¿para qué meter tanto relajo, no? Es decir, administrar el tema de la edad, ¿no? Yo tengo 37 años,
con el lugar y irla balconeando pensando en el mediano y largo plazo. Y sin embargo, tomamos el camino de decir, cada vez que estamos en desacuerdo, vamos a decirlo, vamos a ir al medio de 1000 y nos vamos a dar de bomba. Fue lo que hicimos, lo que nos terminó dejando fuera de Vamos Uruguay y muy alejado de la base colorada, llamémosle. Intentamos fundar un sector de cero dentro del Partido Colorado, de izquierda republicana, y era muy difícil conectar con lo que quedaba del Partido Colorado porque claramente no tenía nada de vallismo y por eso terminamos dando un paso hacia afuera. Y apostamos a una coalición de distintos sectores que era también un camino totalmente difícil, digamos. O sea, no era el camino fácil, no era el bypass fácil. Es decir, para hacer un bypass fácil te ibas al Frente Amplio, ¿no? Derecho, ¿no? Tratabas de buscar la vuelta. Sin embargo, no, nosotros buscamos un camino intermedio que, bueno, fracasó, ya lo sabemos, lo de la alternativa, toda la historia. Y después le decimos que no al Partido Independiente, sin saber cómo iba a salir hoy. Decir, de alguna manera, en todo el proceso, la verdad la entrevista iba a ir por otro lado, pero ya que estamos haciendo revisionismo, está bien. En todo el proceso, sí, ¿usted vio o percibió que el Partido Colorado no estaba generando la estructura para ampliar la base de votación? ¿Usted percibió que el Partido Independiente iba a terminar con una muy mala votación, perdiendo su senador, 2 diputados, entrando, la verdad, así, pero... Sí, nosotros no tenemos banca porque no somos lemas, si no tendríamos banca. Claro. Es decir, votamos casi lo mismo que el Partido Independiente. Ahí va, creo que son 200, 300 votos, la diferencia menos, es un poco... te diría, creo que son 80, 90 votos de diferencia. Más a mi favor todavía. Entonces, desde ese punto de vista, ¿usted vio que eso iba a pasar? No. Lo que yo vi sí fue que en el Partido Colorado apareció Sanguinetti, ¿no? Porque esa es la primera parte de la película. Después aparece Talvi, y Talvi yo creo que tuvo un rol muy importante, no solo porque ganó la elección interna, sino que yo creo que intentó realmente darle un barniz diferente al Partido Colorado, no solo de modernidad, ¿no? Siendo una persona que venía de afuera, sino también dando mensajes que intentaban tironear al Partido Colorado hacia el centro, lo cual, bueno, desde afuera yo lo miraba con... yo ya me había ido, pero lo miraba con simpatía, es decir, estaba bueno. El Talvi pre-contractura totalmente le parecía interesante. Es que estaba haciendo algo de lo que nosotros hubiésemos querido hacer, pero claro, desde otro lugar, desde otra potencia, desde otro lugar. No es lo mismo, y realmente, digamos, tenemos diferencias importantes igual en lo ideológico, pero notoriamente estaba tratando de modernizarlo, alejarlo de las viejas estructuras y al mismo tiempo había guiñadas interesantes, yo diría guiñadas progre, por decirlo de alguna manera, interesantes ante la interna, que hicieron de que mucha gente mirara en tal y bueno, parece un tipo distinto, no parece el típico Colorado con olor, digamos, más a naftalina de lo viejo, de la estructura vieja, de la otra parte con la cual estaba compitiendo. Entonces, bueno, lo que hizo tal y bueno, y después haberle ganado fue digamos, el resultado de ese buen desempeño y de haber logrado sintonizar con una cantidad de gente que no votaba el Partido Colorado capaz, pero que sintió ganas de ir a votarlo porque podía ayudar a centrar al Partido Colorado. O sea, él no creo que tenga una postura tan de izquierda, digamos, republicana, sino, bueno, él se dice liberal progresista. No es tan socialdemócrata, dice usted. Claro, está más en el centro quizás, pero bueno, es decir, cualquier figura, en este caso Talvi, que tironeara un poco el Partido Colorado hacia el centro, ya era bienvenido, ¿no? Ahora, sin embargo, la lectura que hace el Partido Colorado, y esto también apelo a su rol de formación politológica, es que la verdad la sangría vino por derecha. Sí. Que la lectura que hacen los colorados, la verdad, Talvi trajo un montón de desencantados con el frente que terminaron votando a Talvi porque apareció como un rol distinto y con esa imagen de un poco más al centro. Pero la irrupción de Manini Ríos le vació al Partido Colorado de derecha y mucha gente del Partido Colorado que no se sintió identificada con Talvi terminó votando a Manini Ríos.
Es decir, hay una primera parte que es antes de la interna, que evidentemente eso sucedió y por eso también Sanguinetti pierde de manera tan fuerte con Talvi. El propio Sanguinetti hace su análisis autocrítico en ese sentido, en que perdió mucho pie de votante en manos de Manini y Ríos, lo cual en realidad trae un resultado positivo para el Partido Colorado, es decir, desde mi punto de vista. O sea, trae un resultado de decir, bueno, el Partido Colorado rearma una base mucho más, es decir, puede llegar a votar lo mismo, pero con una base diferente, ¿no? Con una base, desde mi punto de vista, mucho más potable ideológicamente, ¿no? Y más cercana, bueno, a un centro político, ¿no? Que es donde mínimamente debería estar el Partido Colorado. Lo que sucede después, y ese es el gran problema, yo diría, posterior a la interna, es que eso, es decir, más allá de la pérdida de votos de Sanguinetti, más allá de la victoria de Talvi, el Partido Colorado tiene determinadas lógicas que después de 18 años uno conoce, de haber estado ahí, y Sanguinetti. Entonces, lo que sucedió fue que Sanguinetti, digamos, maneja muy bien lo que es la interna de un partido del cual se siente dueño, gane o pierda la elección, eso es transitorio, es decir, Pedro podría haber ganado la interna como la ganó en el 2014, pero Sanguinetti era el que se creía el dueño del partido y era el que manejaba el partido. Y de alguna manera, lastimosamente, yo de afuera lo que veo es algo de eso. O sea, después de la interna, por distintas razones, algunas que no conozco también, Sanguinetti vuelve al protagonismo y hoy, digamos, el protagonismo de esta coalición tiene en Sanguinetti mucho más que en Talvi la figura colorada visible, ¿no? ¿Y no tiene usted un grado de arrepentimiento? No me responda políticamente correcto. Yo nunca vengo con el cassette, por eso no recito archivo. Pero, bueno, justamente eso. Porque el político que anda con cassette te recita archivo siempre. Si yo vengo y me pongo play, recito archivo toda la vida. Si sos del Partido Comunista y te pones play, ¿no? En una cantidad de temas, recitís archivo toda la vida. Todos tienen su punto débil para... Lo que pasa es que yo no creo que sea una virtud. Está bien, pero yo lo que quiero decir es... resistir archivo. Lo que quiero decir es... En ese sentido, ¿no? Cuando usted invita a Sanguinetti al lanzamiento de lo que era su candidatura, ¿no fue un error? No, fue una picardía. Quizás fue una picardía. ¿Suya? Sí, nuestra. Digamos, sí vamos a correr la carrera dentro del partido. Y bueno, Sanguinetti obviamente no iba a estar ni de nuestro lado, ni nos iba a ayudar, ni nos iba a hacer nada fácil. Ahora, no era lo mismo. Sí, digamos, bajábamos un poco los niveles de tensión y teníamos un gesto de grandeza con él que terminaba siendo un mismo que a él le iba a caer muy bien, que si no lo hacíamos. Entonces, creo que en base a una estrategia que tenía que ver con competir dentro de la interna colorada, fue un acierto haberlo invitado, además en su rol de histórico, ¿no? Vamos a hablar de ahora. Sí, claro. Estamos para ganar la elección dentro de 18 días. Me olvidé de preguntarle en realidad. Sí. No me diga tampoco, estoy jugado que Martínez gane. ¿Sabe lo que va a ser de Fernando Amado en abril de 2020? No, sinceramente. Pero de verdad, no, de verdad. No, sinceramente no. Es decir, no te puedo decir algo que no sé. Lo que sí sé es que, es obvio de que sí hay un gobierno de Martínez, que es para lo que estamos trabajando y es para lo que, vamos a dejar el alma en la cancha en lo que queda y lo tenemos ahí al alcance de la mano. Es decir, es realmente una posibilidad cierta. Se nota en las encuestas, se notan los números, se nota en la calle. Es decir, los acuerdos de cúpula son una cosa y la gente vota otra. Se puso el no, ¿qué cassette? Hacé la suma, porque vos después como periodista lo que me decís es que en realidad Cabildo Abierto, sumado al Partido de la Gente, sumado al Partido Independiente, sumado al Partido Colorado, sumado al Partido Nacional, ya armaron la telaraña que hace imposible que la otra alternativa gane. Y sin embargo, si sumamos las votaciones de todos los votantes
que en octubre votaron a esos partidos, tendría que dar 54% la intención de voto hoy de la calle Pou. Y da 47, no da 54. Para usted Hay 7 puntos ahí que se perdieron. La encuesta que difundió ayer Subrayado de la equipo es una encuesta alentadora. No, es muy alentadora, pero en realidad a mí no me sorprende que, es decir, el comportamiento de los ciudadanos, más en esta época, quizás hace 40 años, 50 años era distinto, pero en esta época, es decir, el comportamiento ciudadano es mucho más desatado, ¿no?, de las estructuras partidarias, es mucho más liberado de las estructuras partidarias. Entonces, aquello de yo voto blanco como sea hasta que me muera, o voto al Partido Colorado hasta que me muera, empezó a dejar de existir desde hace bastante tiempo. Por eso también se han dado ciclos electorales y políticos muy distintos. Entonces, para mí va a ser... Le voy a hacer una pregunta. O sea, a ver, yo te voy a decir la verdad, es una elección muy difícil, pero es una elección ganable, y es una elección que se va a definir por muy pocos votos. Y por eso nosotros apostamos todo a ir a buscar a todos aquellos votantes en primera vuelta que no votaron a Martínez, con mucha humildad, con la autocrítica que esos votantes quieren escuchar y que tienen derecho a escuchar. Vio que Fito Garcés dice que tiende a cero la chance del Frente Amplio. Fito es íntimo amigo mío, yo lo quiero muchísimo, fue el tutor de mi tesis y sabe de que para mí es un entrañable amigo, pero a Fito le encanta tirar ese tipo de titulares. Es decir, siempre fue así, no lo vamos a cambiar. Es un amigo que todos sabemos que tira esos títulos. Y a veces le emboca como un caballo y a veces le erra como un caballo. Yo creo que, es decir, obviamente es digamos, es un enunciado que no tiene ningún tipo de sustento académico. Vamos a contarle algo a la gente. Dale. Usted anoche, cuando se difundió la encuesta, generalmente las encuestas estas de los comandos de campaña las tienen antes. A veces sí, si las compran, si no, yo qué las sé. tienen antes. Depende, siempre se enteran. Vos querés que todo House of Cards y mirá que no. No, pero conozco. Se enteran. No importa cuánto, cómo, pero se enteran. Por lo menos el numerito, después miran el fichero, ¿no? Pero el numerito lo saben. Sí. Unas cuantas horas antes de lo que la sabemos la mayoría de los mortales. Anoche, en la reunión del comando de campaña de Martínez, en la que usted participó, de verdad, con el numerito arriba de la mesa, ¿cómo era el ánimo? Yo creo que hay un buen ánimo. Es decir, ¿El punto de partida es mejor de lo que esperaban? Y a ver, cuando la diferencia es 5 puntos, que en realidad son 2,5, ¿no? Porque en realidad... Sí, si uno suma uno, el otro... Y claro, es decir, acá, si vos le sacás, el que sumás vos, se lo sacaste al otro. Y es decir, vos después de una primera vuelta tan enigmática, y tan enigmática en el sentido de que rompe un poco las estructuras tradicionales del Uruguay, ¿no? De esa cosa tan previsible de la estructura de los partidos políticos, ¿no? Esa cosa tan previsible uruguaya, en donde, bueno, esta elección la rompe con un partido que se presenta por primera vez y saca 11%, y que es un partido con las características que tiene, con un partido independiente que se defonda. Sí, con votantes que no son tan... Claro, con una cantidad de partidos chicos. Es decir, después de que uno ve una primera vuelta que marca una tendencia de cambio, pero de cambio del comportamiento del electorado, ¿no? Bueno, había que ver cuáles eran las primeras fotografías post primera vuelta, porque uno podía no tener tan claro realmente sobre qué estaba pisando. Y, digamos, lo que hoy, se da a conocer ayer, y hoy empezamos a trabajar con ese número a la vista, que es lo de equipos en donde la diferencia son 5 puntos, 42-47. La calle Pou, si hubiera capitalizado linealmente los votos de Cabildo Abierto, del Partido de la Gente, del Partido Independiente y del Partido Colorado, tendría que sumar 54%. Bueno, no lo suma 47%, esa intención de voto. Si existiera realmente una intención tan fuerte de sacar al Frente Amplio, que de alguna manera es la columna vertebral de lo que une a todos esos partidos, ¿no? Es decir, lo que une a todos esos partidos es sacar al Frente Amplio, ¿no? Es decir, no son tanto las ideas o el proyecto de país, yo por lo menos estoy convencido de eso, es
el hecho de sacar al Frente Amplio del poder. Bueno, eso se ve que en la ciudadanía no es tan fuerte. ¿Por qué? Porque no hay una traslación directa en lo que es la intención de voto en la encuesta. ¿Es un partido difícil? Te vuelvo a repetir, sí, por supuesto. Y por eso hay que afrontarlo como tal, con mucha humildad, ir a hablarle a los votantes que no votaron a Martínez en la primera vuelta, pero que pueden eventualmente tener empatía con Martínez. Yo creo que Martínez es un candidato que tiene todas las características para poder llegarle a una cantidad de uruguayos porque representa el uruguayo promedio, representa al uruguayo hijo del país vallista, el que llegó a facultad, el que se recibió, el que trabajó en un lado o en otro, el que fue sindicalista, el que tuvo también contacto con el ámbito empresarial, el que estuvo en lo público, en lo privado, el que tiene experiencia, el que puede cuidar de los más débiles. Es decir, yo creo que Martínez tiene una cantidad de características que lo hacen muy distinto al otro candidato, sí, que además en esta campaña corta de tan pocos días, los que realmente compiten y a los que realmente terminamos votando son a quienes van a dirigir la nación. Entonces, ¿es la calle o es Martínez? Es Martínez o es la calle, y no hay vuelta. Es decir, después me podrán venir a decir el Parlamento, las fuerzas políticas, todo bien, pero digo, cuando a mí me decís que en el Parlamento el MVP y el Partido Comunista creció, y yo te digo, bueno, yo puedo hacer el mismo razonamiento de que la calle Pou entonces va a gobernar con Manini Ríos y Julio María Sanguinetti. ¿Tá? Entonces, en estos días lo que nos estamos jugando es quién va a ser el presidente de la República, quién va a mandar. Y yo creo que Martínez es el hombre llamado para los próximos 5 años. Nos quedan 5 minutos. Sí. Su rol en esta segunda vuelta, ¿cuál va a ser? Tengo un rol concreto que tiene que ver con recorrer el país. De hecho, ya este fin de semana me estoy yendo al interior del país. ¿Pero va a buscar el voto centro que apoyó a Talvi y que no apoyó al Frente Amplio? Yo voy a buscar... Al Colorado que... Yo voy a hablar con la gente, no me importa que haya votado. Es decir, en términos generales, obviamente. Bueno, la pecera del Frente no pesque porque no le sirve de nada. No, totalmente. Esto yo se lo dije en el propio comando. O sea, me pareció algo natural. Es decir, a ver, salgamos del microclima en el que yo nunca estuve y no estoy, que es en el del Frente Amplio, que claro, en el Frente Amplio es un microclima tan potente que te arma un acto como armó final, impresionante, y claro, y es imposible que no caigas y te metas en esa burbuja. Que le quería preguntar por eso, ¿no? Y pienses en que vas a ganar en primera vuelta. ¿Cómo se había sentido en esta campaña en el Frente Amplio? Porque tiene una mística el Frente Amplio... Sí. Qué distinta a todo. Sí. Es verdad que hasta el golpe, me parece, de la votación del domingo de las elecciones fue mayor porque uno hablaba con los dirigentes del Frente Amplio, estaban convencidos, no sé si primera vuelta, pero que habían 44, 45% de los votos. Lo que pasa es que ese es el microclima. Entonces, parte de mi rol... ¿Lo sedujo de alguna manera? O sea, en algún momento yo siempre ¿se le movieron las rodillitas por lo que estaba viendo? No, siempre tuve admiración desde hace años. Esto podés encontrar declaraciones mías hace, no sé, 12, 15 años. Es decir, siempre tuve admiración como un cientista político, como un político, a una fuerza política que lograba despertar una cantidad de cosas en los ciudadanos. Es decir, cualquier político te mentiría si te dijera de que cuando ve otro partido político que logra despertar la militancia ciudadana del tipo la tipa que agarra la matera, se toma el bondi para ir a hacer una cosa, etcétera, el que haya visto aquel acto impresionante en el 2004, acá en la Avenida Libertador, es decir, nadie que haya visto eso, es decir, y que le guste la política no puede, digamos, no puede generarle cosas. Eso no quiere decir adhesión, ¿no? Sino admiración, ¿no? Sana envidia, si es que eso existe, ¿no? Yo lo que veía siempre era esa actitud en ese partido político que decía, qué impresionante. Pero entonces ahora su rol es decirle, mire muchacho, que esto no es la realidad de la sociedad. Mi rol fundamental en el comando, pero más que en el comando, en todos los lugares y parte de lo que voy a hacer, es justamente, es decir, ayudarlos a salir del microclima, estar en el comando y primera cosa que les dije es parte es decir, yo creo que no se votó mal, es decir, el problema es que ustedes están embuidos en un microclima que tiene características
mucha endogamia, de mucho mirarse al ombligo. Y es tan grande también, digamos, en términos uruguayos, la comunidad frente amplista, que es natural que maree. Entonces, lo que hay que hacer es salir de esos ecosistemas. Yo como no estoy en esos ecosistemas, como mi sector nunca estuvo en esos ecosistemas, solamente convivió en este mes y pico de campaña, digamos, está bastante, digamos, la palabra no es descontaminado, porque no es un tema de contaminación, sino está bastante, digamos, objetivo, ¿no? Puede conectar realmente con toda la otra parte de la ciudadanía que tiene otra visión. Pero ¿cómo ha Amado a conectar con la otra parte de la ciudadanía si en el Partido Colorado prácticamente que es mala palabra? Y depende, si hablas con los dirigentes sí, si hablas con la gente más o menos. ¿Usted no siente que el votante colorado lo rechace? Y yo hoy estuve hablando con el edil Javier Fernández de Florida, ponele, que va a votar a Martínez, ¿no? Es decir, un edil colorado tuvo con Sanguinetti en la interna. Y en octubre fue candidato a diputado. Yo sé que no es el mismo, pero me pone lo de Ortodoxia Vallita. No, te estoy hablando de un edil. No, ya sé, pero sacaron, lo de Ortodoxia Vallita sacaron 300 votos. No, claro, pero acá te estoy hablando de. Ya hace 5 años votaron a Dani Martínez. No, pero yo no te traje ese ejemplo. Sé, te traje un ejemplo de un edil de Florida. El Partido Colorado tiene 2 ediles en Florida, o sea que no es moco de pavo, digamos. Es decir, tiene a Pablo Lanz, que estuvo con Ciudadanos, y tiene a Javier Fernández, que estuvo con Sanguinetti, y que, bueno, él está convencido de que el mejor proyecto país, el más cercano al vallismo que él siente, es el de Martínez. ¿Y así hay más en el interior del país? Y hay más. Yo me voy el sábado para Soriano porque hay algunas incorporaciones que va a haber. Es decir, acá no se trata de grandes incorporaciones, por eso es al revés de lo que está haciendo la calle Pou. La calle Pou va por los monarcas. Nosotros vamos, digamos, por los plebeyos. Por los plebeyos, sí, si querés plebeyo me gusta, hasta me gusta la expresión. Sí, vamos por, es decir... con la analogía de los monarcas, va a los plebeyos. Claro, y hasta queda cómoda, porque en realidad hasta Luis tiene esa cosa muy de pose permanente de monarca, ¿no? Es decir, parece que todo el tiempo está posando para el retrato presidencial o para el retrato que va a quedar para la posteridad. Y a nosotros nos gusta un tipo más común, tipo el pelado. Es decir, esa es la realidad. Hay cosas ideológicas, por supuesto, pero también hay cosas que tienen que ver con la apatía humana. Esto no hace menos buena gente a Luis. Yo lo considero un buen tipo, lo considero que quiere lo mejor para el país, pero son empatías distintas. Nos quedan 30 segundos. Sí. Usted que está haciendo esta fuerza por no estar en el microclima, y hay microclima en los dos lados, ¿no? Siempre. Sí, obvio. ¿Será de Dios que dejen de asustar Cuco? Que el ajuste terrible, no, el que Cuco, el neoliberalismo, para mí el que Cuco, la agenda de derechos se la va a llevar el Cuco puesta. No existe. Mire que cuando tenga alguien voy a decir, el Frente Amplio, lo puse en un tuit, el Frente Amplio no va a estar radicalizado porque el MPP fue el más votado. El MPP gobernó este país. Pero no Mujica nada. fue presidente y no pasó Claro, nada. Es decir. Pero esto de los dos lados también. Es como que un poco insultan nuestra igual inteligencia. Totalmente. Y es algo que yo dije en el primer comando del Frente. Es decir, cuando veía de que había como una apelación o como había un reflejo, quizás por ese microclima de desesperación, de apelar a ese tipo de cosas. Le digo, no, a ver. A mí, es decir, primero, si hay un gran constructor de cucos en el Uruguay, es el Partido Colorado y el Partido Nacional. Yo lo vi en carne propia y fue de las cosas que me asqueó y me hizo irme. ¿Tá? ¿Por qué? Porque a mí durante 15 años me dijeron de que el Uruguay se estaba cayendo a pedazos, que se parecía a Venezuela, que esto no daba para más y no hubo un gesto de grandeza hacia los gobiernos del Frente Amplio cuando objetivamente se le puede criticar muchísimas cosas, como yo las critiqué y las sigo criticando, pero objetivamente, es decir, no estamos en una situación como la que pintó una y otra vez los partidos tradicionales en estos 15 años. Bien. Entonces, esa agitación de cucos que hizo la oposición uruguaya que hoy quiere gobernar, la que hizo el Frente Amplio antes, cuando era oposición, que también estuvo mala, yo espero que no esté más. Es decir, la gente nueva en política tiene que cambiar la cabeza. Fernando Amado, le agradecemos gracias su a vos. presencia y bueno, volveremos a conversar seguramente Encantado. más adelante. Con usted nos reencontramos mañana en una entrevista a 930. Que pasen bien, Chucho.